Buenas tardes, mis hermanos. Estamos contentos siempre de estar aquí, de poder tener la oportunidad como iglesia, como pueblo, como familia de Dios, reunirnos, elevar nuestras voces y poder alabar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y por supuesto, poder juntos como familia edificarnos en la palabra de Dios. Y antes de continuar con el mensaje, quisiera leer una parte de la palabra de Dios y voy a usar el celular porque lo voy a leer. Es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero lo voy a leer porque es una versión especial, quizás podemos nosotros entenderlo mejor. Y yo creo que nos va a ayudar a todos nosotros a poder estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Muchos estudiosos de la palabra de Dios nos dicen que quizás la segunda carta a Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Así que estas palabras que él está dando a Timoteo, este joven pastor, son muy importantes. Él está a punto de entregar su cuerpo, ir a la presencia de Dios. Entonces la palabra del Señor dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y eso quisiera, hermanos, que tengamos esa actitud cada vez que vengamos a la iglesia, cada vez que escuchamos al pastor, al hermano maestro, cada vez que abrimos la palabra de Dios, que tengamos esta actitud de poder venir a ella y ver, escudriñar reflexionar en nuestros corazones y ver qué es lo que está mal. Dice, porque nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Qué hermoso, ¿verdad? Tener un corazón abierto a la palabra de Dios. Dice, Dios la usa, su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser edificados, queremos ser capacitados para hacer la voluntad de Dios, estar preparados para toda buena obra? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Todos nosotros, ¿verdad? Así que estemos atentos a la palabra de Dios, porque el objetivo, la finalidad de la palabra de Dios precisamente, mis hermanos, es eso. Es triste cuando el Hijo de Dios, cuando el pueblo de Dios cierra su corazón a la verdad, a la palabra de Dios. Liana mencionó que estamos ya, y ustedes saben, estamos en este tiempo de Navidad, en el mes de diciembre. Siempre me gusta mencionar y decirles que el Señor Jesucristo, no sabemos cuándo Él nació, pero hemos separado un tiempo para poder reflexionar en el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Así que, como ustedes ven, ya el ambiente es navideño y espero que también el corazón de cada uno de nosotros esté vestido así, adornado, preparado para poder reflexionar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener este mensaje, lo he titulado La historia de Belén. La historia de Belén. Es una historia muy, muy hermosa. Yo creo que les va a ustedes encantar. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, la palabra del Señor dice así. Un versículo pequeño dice, el profeta está hablando y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, por toda la eternidad. Cuando estaba preparando este sermón, este mensaje, encontré que hace más o menos 150 años atrás, un hombre, Felipe Brooks, él escribió una canción muy hermosa, muy especial, una canción que cada año, es precisamente durante todo este tiempo de Navidad, es cantada por millones y millones de personas, hombres, mujeres y niños. Esta canción especial es llamada, o se llama, Oh Aldehuela
de Belén. ¿Cuántos la han escuchado esta canción? O Aldehuela de Belén. Aldehuela significa, es el diminutivo de una pequeña ciudad, ¿no? Nos habla más o menos de una ciudad que es insignificante. Una ciudad, un pueblito pequeño, un pueblito quizás olvidado, un pueblito, dice, en el último rincón que se encuentra del mundo, ¿verdad? Algo insignificante. Pero las palabras que este hombre, Felipe Brooks, escribió son las siguientes. Aquellos que conocen esta canción, lo vamos a leer. Dice, oh aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos, dice, brilla hoy la sempiterna luz, hablando de nuestro Señor Jesús, el Hijo tan deseado con santa expectación, el anunciado Salvador, dice, en ti, Belén, nació nuestro Señor Jesucristo. La historia de Belén. Mis hermanos, y estos versos nos declaran el corazón mismo de la Navidad. Estos versos nos hablan de la condición que vivía el mundo, nos habla de una luz, sempiterna luz, nos habla de la condición del mundo, la oscuridad, de las tinieblas, de la desesperanza. Estos versos nos hablan de la necesidad de creer, que todos nosotros, mis hermanos, no importa cuáles sean las circunstancias que estamos viviendo, no importa aún en la oscuridad, nosotros tenemos que creer, tener fe en nuestro Dios. Estos versos nos hablan, mi hermano, de lo privilegiado que fue este lugar de Belén. A pesar de ser un pueblito insignificante, en este lugar nació el Salvador y nos recuerda nuestra condición de pecadores, insignificantes para el mundo, pero con sentido y significado cuando nuestro Dios, al igual que en Belén nació, nace en nuestros corazones, ¿verdad? Nos habla y nos describe estos versos, mis hermanos, del plan maestro de nuestro Padre Celestial. Nos habla de su amor, nos habla de su promesa, nos habla de su fidelidad, que es un Dios fiel que cumple sus promesas y sobre todo nos habla de esa salvación tan grande. Estos versos nos dicen que Navidad, mis hermanos, es un tiempo de celebración, que Navidad es un tiempo de contemplación, es un tiempo de admiración, es un tiempo que todos nosotros tenemos que estar reflexionando. Y sobre todo, mi hermano, Navidad es un tiempo de salvación. Escúchame bien, no solo de salvación física, no solamente de salvación emocional, sino también de salvación, mi hermano, espiritual, de nuestra salvación eterna. Pero ¿sabes qué? Mucho tiempo antes que este hombre, Felipe Brooks, naciera, el profeta Miqueas ya había escrito algo acerca de esta pequeña ciudad, Belén. El verso que hemos leído nos dice eso. Y en estas cuantas palabras, el profeta Miqueas nos cuenta la historia de este pueblo especial. Y aunque sus palabras son breves, ellas están llenas de una gran verdad espiritual. Mi hermano, la historia de Belén es una historia que necesita ser contada una y otra vez. Dios nos está usando a nosotros como instrumentos para poder estar contando la historia del nacimiento de nuestro Señor. Hay un mundo que necesita escuchar esta historia. Y esa historia necesita ser escuchada especialmente hoy en día, en que la verdad de la historia del nacimiento de Jesús se ha distorsionado, se ha comercializado, se ha perdido en medio de los negocios, en medio de las compras y de las donaciones, en medio de las fiestas, en medio de los bailes quizás, de las discusiones aún de los pleitos. ¿Verdad? Es muy triste entender y ver esto. Yo recuerdo allá en Perú, no lo he visto mucho acá, pero quizás en ciudades grandes. Tristemente, en los tiempos de Navidad es precisamente cuando hay más violencia, ¿no? Debido precisamente al uso del alcohol. Qué triste cómo es que este mundo ha distorsionado, ha cambiado el significado de la Navidad.
Es muy triste, mi hermano, ver cómo este mundo y su sistema, hemos estado estudiando en el libro de Primera de Juan, el mundo y su sistema, gobernado por este enemigo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, han seducido nuestra naturaleza caída del ser humano. Y aquí tenemos a los tres enemigos: el mundo, el sistema del mundo, Satanás, el enemigo del cristiano, y nuestra naturaleza. Voy a hacer un paréntesis aquí. Muchas veces decimos, bueno, no es que tú no le eches la culpa a Satanás porque el que has cometido el pecado eres tú. Sí es verdad, últimamente somos nosotros los que desobedecemos a Dios. Pero escúcheme bien, mi hermano, hemos venido estudiando. Es importante conocer a nuestros enemigos. Y es el mundo y es Satanás, estos dos enemigos que seducen nuestra carne para pecar y desobedecer a nuestro Dios. Así que si queremos estar viviendo bajo la voluntad de nuestro Dios, tenemos que tener cuidado de estos enemigos: Satanás, el mundo y su sistema. El espíritu materialista, mi hermano, y consumista del hombre y de la mujer han reemplazado, en muchos casos han reemplazado a Jesús como el sentido, como el tema central de esta temporada de la Navidad. Han puesto a nuestro Señor a un lado para dar lugar, no a todo lo que nosotros hemos venido hablando. Tenemos que recordar, mis hermanos, una y otra vez que Navidad significa más de estas cosas. Navidad significa más, mi hermano, de las donaciones y de las decoraciones, de las compras, de las fiestas, de los bailes, de las fotografías. Navidad significa más. Navidad significa más de una montaña de papeles de envolver y tarjetas de crédito. Navidad, mi hermano, significa más de un tiempo bonito con la familia y amigos. Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. El regalo perfecto de nuestro Padre Celestial para nosotros, los seres humanos. Pero ¿sabes qué? Navidad también nos recuerda la historia de este pequeño pueblo llamado Belén. Y en esta oportunidad, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes 3 aspectos de la historia de este pueblito de Belén, que hacen de este pueblo un pueblo muy especial para todos nosotros. Pero por razones de tiempo vamos a mirar solamente un aspecto esta tarde. Y ese primer aspecto, mi hermano, es que la historia de Belén es la historia de un lugar. Mira lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y específicamente aquí el profeta Miqueas hace alusión a un pueblo, a un lugar determinado, a algo que existió en la historia y en la geografía de Israel. Cuando Miqueas, mi hermano, escribió acerca de Belén, él escribió de un lugar que, aunque muy pequeñito, escúchenme bien, de él salieron grandes cosas, mi hermano, de este lugar, de esta pequeña, insignificante ciudad. A pesar de haber sido una pequeña aldea en el país de Israel, un lugar quizás no muy atractivo para vivir, un lugar quizás similar al lugar del cual muchos de nosotros aquí venimos. A pesar de ello, Belén, mi hermano, tuvo un gran pasado y un futuro brillante. Belén. Cuando pensamos en Belén, muchas veces relacionamos solamente a Belén, o lo único que viene a nuestra mente es que Belén fue el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació, ¿verdad? Eso es lo que viene a nuestras mentes. Pero ¿sabes qué, mi hermano? En la historia de este pueblo pequeño hay gran cantidad de verdad espiritual. Por ejemplo, el nombre Belén significa casa de pan. ¿Sabías tú? Belén significa casa de pan, un lugar donde el pan abundaba. En otras palabras, no faltaba alimento. Y si no faltaba alimento, entonces se estaba preservando ¿qué? La vida, ¿verdad? Eso era lo que era Belén.
Mi hermano, qué interesante ver que Jesús haya nacido aquí en este lugar de Belén. Después de todo, Él es el pan de vida, ¿verdad? Jesús, el pan de vida. Mira lo que Él nos dice con sus propios labios en Juan capítulo 6, versículo 35. Dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca, dice, tendrá hambre, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mi hermano, Él prometió que todo aquel que comiera de este pan nunca volverá a tener hambre. Nuestro Señor Jesucristo es el que satisface a todos aquellos que vienen y se alimentan de Él. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. No significa que Él nos está invitando a nosotros a que usemos el canibalismo, a comernos de Él, como muchas religiones enseñan. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo, Él es el verbo de Dios. El verbo se hizo carne. Él es la palabra de Dios. Y aquí lo que Él nos está enseñando es que si nosotros creemos en sus palabras, si nosotros nos alimentamos en la Biblia, en la verdad, Él dice, nunca tendrán sed. Él prometió que todo aquel que comiera de este pan nunca tendrá hambre. Solo Jesús, mi hermano, puede satisfacer las necesidades más profundas de tu alma. Escúchame bien, mi amigo. Nosotros, los seres humanos, tenemos un vacío en nuestro corazón. Y ese vacío, quiero decirte que solamente nuestro Dios puede llenarlo. Ese vacío puede ser satisfecho solamente por nuestro Señor Jesucristo. Y esas necesidades tan profundas, como por ejemplo el ser aceptado, como por ejemplo el ser perdonado por nuestro Dios. Muchas veces nos sentimos lejos de Él, enemigos, nos dice la Biblia que somos de nuestro Dios. Necesidades como por ejemplo el ser reconciliados con nuestro Dios, tener paz con el Señor. Necesidades profundas como por ejemplo el amar, el ser amado, el tener una identidad, el tener ese sentido de pertenencia, de pertenecer a una familia, la familia de Dios, y sobre todo tener ese sentido de tener propósito en nuestras vidas. Solo eso puede ser llenado por nuestro Señor Jesucristo. Solo eso nuestro Señor Jesucristo puede satisfacer. Pero ¿sabes qué? Miqueas también la llama por otro nombre. Aquí en este versículo 2. Él llama a Belén por otro nombre y le dice Efrata. Y el nombre Efrata significa, mi hermano, un lugar fértil, un lugar de abundancia, un lugar que produce muchas cosas. Imagínense ustedes qué aparente contradicción por parte del profeta llamar a un pueblito insignificante, a un pueblito tan pequeño, a una pequeña aldea, un lugar, mi hermano, de abundancia, llamar a un lugar de fertilidad. Es increíble. Jesús, mi hermano, hizo de este lugar un lugar de fertilidad. Hizo de este lugar un lugar de abundancia. ¿Por qué? ¿De dónde crees, mi hermano, que viene tu fruto y mi fruto? ¿De dónde crees que viene? Sino de Belén. Nuestros corazones estériles nunca producirán fruto alguno solo hasta que sean regados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta tarde, mi hermano, mi amiga, si tú no conoces al Señor Jesucristo en tu corazón, si tú estás pasando por dificultades y por problemas, y tú te sientes como un desierto, pues ven al Señor, ven a Jesús. Él hará de ese corazón infértil en un corazón con abundancia. Él es el único que puede dar vida. Él es el único que puede tomar una vida estéril, mi hermano, una vida improductiva, sin fruto,
una vida sin propósito, transformarla por su gracia y poder en una vida fructífera, en una vida abundante para su gloria. Ahora Belén se menciona por primera vez en Génesis capítulo 35, bien interesante. La primera vez que Belén se menciona es en Génesis capítulo 35. Y es una historia muy interesante cuando Belén se menciona. En esta historia nosotros podemos recordar que Jacob y su familia estaban camino de regreso a Canaán. Y en ese camino de regreso, la Biblia nos dice que Raquel, la esposa de Jacob, dio a luz a Benjamín. Pero ¿sabes qué? En ese parto Raquel muere. Y momentos antes de su muerte, ella llama a su hijo, nos dice la palabra de Dios, Benoni. Y esta palabra, la raíz hebrea, significa hijo de mi dolor. Imagínense ustedes. Qué triste esta experiencia, ¿no? Qué triste. Hace poco nosotros tuvimos un caso en el hospital de una paciente que su embarazo se complicó tan grande que ella murió. Se pudo rescatar al baby, pero ella, la mamá, murió. Qué triste. Ver la familia, el esposo, una tristeza. Aún los mismos médicos y personas que habían estado involucradas en este cuidado prenatal y el parto fueron conmovidos. Yo creo que muchos de nosotros quizás hemos también tenido esta experiencia. Alguien ha sido testigo, escuchado de esto. Cuán triste. El hijo dice de mi dolor. Raquel fue enterrada fuera de Belén, nos dice la palabra de Dios. Y luego de estos eventos, después de su sepultura, se nos dice que Jacob cambió el nombre de su hijo por el nombre de Benjamín. ¿Y sabe lo que significa Benjamín en hebreo? Significa el hijo de mi mano derecha. El hijo de mi mano derecha. La madre lo nombró el hijo de mi dolor y Jacob lo nombró el hijo de mi mano derecha. Y todo esto ocurrió en Belén. Mi hermano, Belén se menciona por primera vez en un contexto muy negativo y se asocia con la tristeza, con el dolor, con el sufrimiento y aún se asocia con la muerte. Emociones muy conocidas por todos nosotros, ¿verdad? Por todos nosotros. Escúchame bien, mi amigo. Es probable que tú en estos momentos estés pasando por momentos similares, por circunstancias similares, por dolor, por tristeza, por enfermedad o quizás enfermedad de la esposa, del hijo, de la hija, de un pariente, de un amigo. Situaciones de abandono quizás, de desesperanza y aún de muerte. Probable que estés pasando por esta circunstancia. Déjame decirte, mi amigo, que una vez más en esta historia podemos ver que solo Jesús puede tomar un lugar de dolor, de sufrimiento y aún de muerte y convertirlo en un lugar de gloria. Y eso es lo que precisamente quiere hacer contigo esta tarde. Isaías, el profeta Isaías nos dice que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, nos dice que Él fue un hombre o un varón de dolores. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Y está hablando aquí este profeta y está hablando del Mesías. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Mi hermano, aquel que creó el universo, el dueño del universo, no tenía un lugar donde ni siquiera reclinar su cabeza, donde descansar. Aquel que por amor dejó los cielos para venir a morir por su pueblo, fue rechazado y fue desechado, nos dice la palabra de Dios, por los mismos a quienes Él vino a salvar. Mi hermano, mi amigo, Él conoció el dolor
Nuestro Señor Jesucristo se identifica con el sufrimiento porque al final se nos dice que Él fue crucificado por los pecados del mundo. Y nosotros sabemos que muerte fue la que Él padeció, la cruz. Y en la cruz, Él fue nuestro venón. Y en la cruz, Él fue el hijo de mi dolor, nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, la historia no termina con Jesús en la cruz. La palabra de Dios nos dice que Él murió y que fue sepultado, pero que al tercer día Él resucitó porque la tumba no lo pudo contener. Y luego Él ascendió a los cielos y se sentó, dice, a la diestra, a la derecha de Dios Padre, donde Él vive para siempre y Él está en ese lugar intercediendo por su iglesia, intercediendo por ti y por mí, mi hermano. Y ahora Jesús es nuestro hijo de mi mano derecha. Y la mano derecha nos habla de autoridad. Él y solo Él tiene la autoridad, mi hermano, de poner un cántico nuevo en tu boca. Él y solo Él tiene el derecho y la autoridad para convertir tu lamento, tu sufrimiento, tu llanto, dice el salmista, en baile, en alegría y en gozo. Solo Jesús, el Hijo de mi mano derecha. ¿Sabías, mi hermano, que uno de los jueces del antiguo Israel, un hombre llamado Ibzán, era de Belén? Nuestro Señor Jesucristo, el que va a juzgar a toda esta tierra, el que va a juzgar, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también fue de esta ciudad, de Belén. ¿Sabías, mi hermano, que la historia maravillosa y hermosa de Ruth se desarrolló en la ciudad de Belén? ¿Sabías tú eso? Fue en Belén que Ruth, la moabita, nos dice la palabra de Dios, encontró la redención de su dolor y de su pasado vergonzoso. Fue en Belén que encontró la gracia y la misericordia, el amor y la aceptación, la restauración, la esperanza. Encontró una familia y un futuro para su vida, y todo esto Ruth, la moabita, lo encontró en este lugar llamado Belén. De la misma manera, mi amigo, aquel que nació en Belén es el que esta tarde te ofrece salvación y vida eterna. Aquel que Ruth, al igual que Ruth, Él te promete aceptación. Al igual que Ruth la moabita, Él te promete restauración, una nueva familia, la familia de Dios. Él te promete esperanza y un futuro eterno, no solamente a ti, sino también a toda tu familia. Nos promete la palabra de Dios. ¿Sabías tú, mi hermano, que fue aquí en Belén que David, ¿se acuerdan ustedes de David, el joven pastor? Aquí en este lugar, él fue ungido rey sobre la nación de Israel. David. Fue en Belén el pastor de nuestras almas, el que nos encontró vagando, mi hermano, en los campos negros y oscuros de nuestros pecados, nació en Belén. Fue aquí en Belén que el buen pastor nació. Fue aquí en Belén que el gran pastor nació. Fue aquí en Belén que el jefe de los pastores entrara a este mundo para darnos salvación. ¿Sabías, mi hermano, que fue aquí algo muy interesante que encontré? Fue aquí en Belén que David, el rey David, deseó refrescar su alma con un trago, dice, del pozo de Belén durante los días de una batalla terrible. Cuando Jesús, mi hermano, nació en Belén, un manantial. No cualquier manantial, mi hermano, un manantial, nos dice la palabra, inagotable, fue dado a toda la humanidad, a todos los hombres. Él es el que dice, aquel que beba del agua de este manantial, refiriéndose a sí mismo, dice, no tendrá sed jamás. Muchos de nosotros estamos sedientos, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos buscando ser saciados por diferentes cosas, por el dinero,
por la fama, por la posesión, por cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Ninguna de esas cosas va a saciar de la manera como nuestro Señor Jesucristo, el manantial eterno, te puede saciar. Pero sobre todo, mi hermano, Belén fue el foco de una asombrosa profecía que estamos estudiando, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Belén presenció el milagro más admirable que el mundo haya visto. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, nació aquí, en este lugar, en este pueblito, un pueblito insignificante. Belén fue el lugar donde los magos encontraron al niño Jesús y le ofrecieron su adoración y sus presentes. Y escúcheme bien, hoy en día, hombres sabios, hombres tocados por el Espíritu Santo de Dios, aún le siguen buscando para amarle y para adorarle. Y le damos gracias a Dios, porque esos hombres sabios tocados por el Espíritu Santo somos nosotros, la iglesia de Dios. Gloria a Dios. No por nosotros, la obra de nuestro Dios. Su Espíritu dándonos a conocer los secretos eternos de nuestro Dios. Mi hermano, Belén tiene una historia ilustre. Y qué tremenda historia que Belén nos cuenta. Y para terminar, quizás la iglesia inclinando su rostro y vamos a reflexionar en lo que hemos hablado. ¿Qué harás, mi hermano? ¿Qué harás, mi amigo, con este mensaje que has escuchado? ¿Qué decisión tomarás? Como has escuchado, esta sociedad ha distorsionado el significado de la Navidad. Así que la pregunta que tengo para ti, mi amigo, mi hermano, es la siguiente. ¿Cómo piensas celebrar esta Navidad, este 2020? ¿Cómo lo piensas celebrar? ¿Será una Navidad más como las otras? Una celebración entre el bullicio de la música, de los regalos y la familia, o quizás será un tiempo de tristeza, porque hay muchas personas que experimentan tristeza, llanto y desesperanza durante estos tiempos. ¿O será un tiempo de reflexión? ¿O será un tiempo de admiración? ¿O será un tiempo de alegría y de regocijo, de gozo? El recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Hay muchas cosas, hay muchas profecías en relación al nacimiento de Jesús. Hemos mencionado unas cuantas que humanamente simplemente no se pueden explicar. Y Belén, el lugar donde nuestro Señor Jesús nació, es una de ellas, ¿verdad? Belén, aunque pequeña, insignificante, dentro de la tribu de Judá, fue el lugar donde la luz, la esperanza, la libertad, la restauración y la salvación entraron a este mundo. Belén, la ciudad de paz. Efrata, la ciudad de abundancia, la ciudad fértil. Dios, mi amigo, al igual que Belén, Él quiere darle a tu vida un significado y un propósito. Él quiere usarla para su gloria. Y es el deseo de mi corazón que este año tú le recibas en tu corazón a Jesús como el Salvador de tu vida, el Hijo de Dios nacido en Belén, para que de esa manera podamos juntos celebrar su nacimiento. Jesús, el regalo perfecto de Dios para la humanidad. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. La iglesia orando. La iglesia orando. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús como Salvador y el Espíritu Santo ha tocado su corazón. Y mi amigo, quizás estás pasando por situaciones difíciles, situaciones de tristeza, de desesperanza. Quizás te sientes
vacío en tu corazón. Esta tarde quiero decirte que solo ese vacío, solo Jesús, solo nuestro Salvador puede llenarlo. Solo Jesús puede satisfacer las necesidades más grandes de tu vida. Yo te invito, recíbelo al Señor Jesús como el Salvador. Levanta tu mano. La iglesia orando, levanta tu mano, mi amigo. Y para ti, mi hermano, es el deseo de mi corazón que esta Navidad, que este tiempo podamos estar reflexionando en el verdadero significado de la Navidad, que podamos estar contando la historia de Belén una y otra vez. Hay un mundo, hay muchas personas que necesitan escuchar de Jesús, el regalo de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Jesús, nuestro amado Salvador. Te pedimos, Padre Celestial, que tú continúes, Señor, obrando en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Que nos hagas, Señor, sensibles a tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, estar siempre conscientes de estos enemigos, Señor, de Satanás y del mundo, que tratan de distorsionar y seducir, Señor, nuestra naturaleza, Señor, para desobedecerte. Tratan de distorsionar, Señor, el verdadero significado que es Navidad. Bendice a la IBE, Señor. Bendice a tu Iglesia Universal en Cristo Jesús. Amén.